Comité Olímpico Colombiano. El Comité Olímpico Colombiano fue creado el 3 de julio de 1936. Su misión es la de coordinar esfuerzos para proteger el movimiento olímpico y consolidar su desarrollo, el cumplimiento de las normas de la Carta Olímpica y promover la preparación, selección y participación de deportistas en los Juegos Olímpicos y otras competencias nacionales e internacionales. Federaciones asociadas. Actividades subacuáticas, ajedrez, arqueros, atletismo, automovilismo, baloncesto, béisbol, billar, bolo, boxeo, bridge, canotaje, ciclismo, coleo, deportes aéreos, deportes de las Fuerzas Armadas, deportes montaña y escalada, ecuestre, esgrima, esquí náutico, fútbol, fútbol de salón, gimnasia, golf, judo, karate-do, karts, levantamiento de pesas, lucha, motociclismo, motonáutica, natación, orientación, patinaje, paraolímpica, squash, softball, taekwondo, triatlón, tejo, tenis, tenis de mesa, tiro y caza, vela, voleibol, Comité Ejecutivo Comité Olímpico Colombiano Período 2013-2017. Presidente Baltázar Medina. Primer vicepresidente Ciro Solano Hurtado. Segundo vicepresidente Ramón Jesurún Franco. Secretario general Andrés Darío Tigreros Ortega. Tesorero Rafael Lloreda Currea. Vocal, José Luis Echeverri. Vocal, Miriam Leonor Suárez. Vocal, Luis Alfonso Sánchez. Vocal, Juan Fernando Mejía. Fiscal principal, Elder Navarro. Fiscal suplente, Armando Farfán. Historia. La historia del deporte colombiano comienza en una milenaria estación previa, la de los aborígenes atletas, los muiscas, y sigue con lugares y momentos ubicados en los siglos XX y XXL, protagonizados por unos seres humanos comunes y corrientes, que supieron marcar diferencias, para plantar huellas imborrables. Los primeros, unos solitarios que araron en el desierto de los albores del siglo XX. Los segundos, unos solidarios, que han logrado el desarrollo necesario, gracias al trabajo serio y en equipo. El primer solitario fue Jorge Perry Villate, ese extraño boyacense que un día buscó lo imposible ser admitido en unos Juegos Olímpicos, sin que existiera Comité Olímpico Nacional, y lo logró, en Los Ángeles de 1932. Su soledad en la inmensidad olímpica se convirtió en una gigantesca piedra, sobre la cual se levantó el Comité Olímpico Colombiano. El segundo solitario fue un cachacó bogotano, Alberto Nariño Cheine, quien recogió la semilla de Perry, y el 3 de julio de 1936 impulsó la creación del COC, es decir, la inclusión de Colombia al deporte mundial, y se inventó unos Juegos Bolivarianos que parecían inútiles e irrealizables, finalmente abiertos el 6 de agosto de 1938, en Bogotá. El tercero fue Julio Gerlen Comelín, quien sumó importantes méritos, como reafirmar a su ciudad natal, Barranquilla, en la condición de cuna del deporte colombiano, que le sirvieron para ser reconocido, primero fuera del país. El COI lo escogió como su delegado permanente y luego en su patria, los silvestres dirigentes de entonces lo eligieron primer presidente del Comité Olímpico Colombiano, en 1936. En esos y en los años siguientes surgieron los solitarios de las ideas y del trabajo, que lucharon por construir el deporte asociado, y los de pantaloneta y camiseta, que lo hicieron por destacarse en los campos deportivos. A los primeros pertenecen idealistas como los cuatro presidentes del COI que siguieron a Gerlen y a Nariño, Gregorio Obregón, Humberto Chica Pinzón, el coronel Leopoldo Uribe y José Antonio Bonet, hasta la aprobación de la entidad por parte del COI, en 1948. A los segundos, solitarios campeones como Jaime Aparicio, Emilio Echeverri, Luis Tiburón González y Efraín El Zipa Forero, entre muchos otros. Menos solitarios trabajaron con abnegación y sin medios, dirigentes de diferentes deportes que atravesaron los años 50 del siglo XX, en medio del campo de batalla que fue Colombia, después del 9 de abril de 1948, como los siguientes presidentes del COC, el abogado y periodista Enrique Gómez Hurtado. Al abogado Carlos Castillo de la Parra, pionero del golf en Colombia. Al general Guillermo Padilla Manrique. Al ciudadano alemán Elbert Liebech, Mario García y García, con quien se inició un largo periodo de estabilidad institucional. Con el último dirigente apareció la brillante generación de atletas de los años 60, conformada, entre otros, por el pesista Ney López. Los ciclistas Martín Emilio Cochise Rodríguez y Mario Papaya Vanegas. Los atletas Álvaro Mejía Flores y Pedro Grajales, y el pesista Juan Romero.
La soledad siguió acompañando a espontáneos dirigentes y atletas, que fueron levantando nuestras banderas en jornadas épicas, hasta la llegada de los Juegos Panamericanos Cali 71, cuando nuestro deporte empezó a pensar y a actuar con seriedad, aunque solo para responder al enorme compromiso que se inventaron los vallecaucanos, con Alberto Galindo Herrera y Jorge Herrera Barona, al frente. Por los ecos de ese primer chispazo llegaron las medallas olímpicas pioneras, del tirador Helmut Bellingroth, y de los boxeadores Clemente Rojas y Alfonso Pérez, en Múnich 1972. A partir de entonces comenzó la transición de los solitarios a los solidarios, es decir, al concepto de trabajo planificado y en equipo, que distingue a las grandes organizaciones del deporte mundial. Después de Mario García y García llegaron al COC, de nuevo, el arquitecto Humberto Chica Pinzón, y el médico Fidel Mendoza Carrasquilla, quien vivieron un inusitado auge en deportes como el boxeo, que, precisamente, entregó la cuarta medalla olímpica, en Seúl 1988, ganada por Eliezer Julio Rocha. Fue Jorge Herrera Barona, a partir de 1989, el propiciador del primer cambio de mentalidad en el Comité Olímpico Colombiano y en el deporte nacional, representado en ideas más atrevidas y acordes con los cambios registrados en el movimiento olímpico mundial. En este período ocurrió lo inesperado: la impresionante medalla de bronce de Jimena Restrepo, en el atletismo de Barcelona 1992. A Herrera Barona lo sucedió el antioqueño Andrés Botero Philips Bourne, quien recogió su semilla, lideró la modernización de COC y su constitución como una verdadera empresa, y pudo celebrar la primera medalla de oro olímpica, en el año 2000 lograda por la pesista vallecaucana María Isabel Urrutia. 4 nuevas preseas olímpicas fueron conquistadas en esa década, por cuenta de la ciclista paisa María Luisa Calle y la pesista chocoana Mabel Mosquera, en Atenas 2006, y la luchadora vallecaucana Jacqueline Rentería, y el pesista, también del Valle, Diego Salazar, en Beijing 2008. Antes de finalizar la primera década del siglo XXI asumió el mando del COC el dirigente antioqueño Baltázar Medina, quien siguió la tarea de consolidación de la institución e introdujo los más modernos conceptos de la buena administración, que se han visto reflejados en un nuevo paisaje deportivo colombiano, más poderoso y ambicioso. Hoy, Colombia empieza a recoger una siembra que en poco tiempo ha impactado en los más exclusivos lugares del deporte internacional, representada en extraordinarios resultados, como los obtenidos en los Juegos Suramericanos Medellín 2010 y en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Luego vendría la gran consagración en los Juegos Olímpicos Londres 2012, en los cuales nuestros atletas obtuvieron 8 medallas y confirmaron el impresionante desarrollo del deporte colombiano en los últimos años. Londres vio consagrar a Mariana Pajón, oro en BMX. Caterina Ibargüen, plata en salto triple. Rigoberto Urán, plata en el ciclismo de gran fondo. Óscar Figueroa, plata en 62 kilogramos de las pesas. Yuri Alvear, plata en los 70 kilogramos del judo. Jacqueline Rentería, bronce en los 55 kilos de la lucha, y Carlos Mario Oquendo, bronce en BMX. Carta Olímpica. La Carta Olímpica establece los principios fundamentales del olimpismo moderno, definiendo al movimiento olímpico, y agrupando bajo la autoridad suprema del Comité Olímpico Internacional, a organizaciones, atletas y otras personas que acepten guiarse por las disposiciones de la Carta. En detalle, el papel del COI, de acuerdo con la Carta Olímpica, es la siguiente: fomentar y apoyar la promoción de la ética en el deporte, así como la educación de la juventud mediante el deporte, dedicando sus esfuerzos a garantizar que en el deporte, el espíritu del juego limpio prevalezca. Alentar y apoyar la organización, desarrollo y coordinación de las competiciones deportivas y el deporte. Garantizar la celebración periódica de los Juegos Olímpicos. Cooperar con los organismos competentes públicos o privados, en el esfuerzo para poner el deporte al servicio de la humanidad y por lo tanto promover la paz. Adoptar medidas para fortalecer la unidad y para proteger la independencia del movimiento olímpico. Para actuar en contra de cualquier forma de discriminación que afecte al movimiento olímpico. Alentar y apoyar la promoción de la mujer en el deporte en todos los niveles y en todas las estructuras, con miras a la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Liderar la lucha contra el dopaje en el deporte. Fomentar y apoyar medidas que protejan la salud de los atletas. Oponerse a todo abuso político o comercial del deporte y los atletas.
Fomentar y apoyar los esfuerzos de las organizaciones deportivas y autoridades públicas para prever el futuro social y profesional de los atletas. Fomentar y apoyar el desarrollo del deporte para todos. Fomentar y apoyar una actitud responsable por los temas ambientales, para promover el desarrollo sostenible en el deporte y exigir que los Juegos Olímpicos se celebren en consecuencia. Promover un legado positivo de los Juegos Olímpicos para las ciudades y países anfitriones. Alentar y apoyar las iniciativas que el deporte con la cultura y la educación. Alentar y apoyar las actividades de la Academia Olímpica Internacional AO y otras instituciones que se dedican a la educación olímpica. Solidaridad Olímpica. Solidaridad Olímpica es un programa del COI que tiene como misión planificar, organizar y controlar la ejecución de los programas de ayuda a los CON, en especial a los más necesitados, tal y como lo establece la Carta Olímpica. Para ser partícipes de este espacio, Solidaridad Olímpica brinda herramientas a los CON para la solicitud del acceso a cada subprograma, el cual inicia un seguimiento, evaluación y control con la ayuda de la asociación correspondiente por continente, siendo para América la ODEPA o también llamada PASO. Existen 3 formas de acceder a los beneficios de Solidaridad Olímpica que son: programas mundiales. Facilitan a los con diferentes ayudas para la organización de actividades del desarrollo deportivo. Programas continentales. Los programas continentales facilitan los procesos de canalización de recursos con cada programa que gestionen los CON. Subvenciones para los Juegos Olímpicos. Este último programa tiene como objetivo ayudar a los CON a que participen en los Juegos Olímpicos facilitando una contribución financiera antes, durante y después de los Juegos Olímpicos.